Literatura AA. La historia del Dr. Bob. Doctor en medicina, padre, esposo y alcohólico. Ahora que Bob tenía un diploma, se sugirió que se estableciera para darle forma a su vida y labrara un futuro sólido y seguro. Cuando iniciaba cosas que realmente deseaba lograr, Bob era obstinado. También era ambicioso y quería ser un doctor en medicina como su abuelo materno. Sin embargo, por alguna razón que nunca se ha sabido, su madre siempre se opuso tenazmente a esto. No tuvo entonces alternativa que obtener un empleo. De esa manera, Bob ocupó los 3 años siguientes en Boston, Chicago y Montreal, en una carrera de negocios que fue corta, variada e infructuosa. Durante los primeros años después de salir en Dartmouth, estuvo empleado en Farmers Morse, la compañía fabricante de básculas de St. Johnsbury, de la que su padre había sido una vez abogado. Arriba, Horta E. Arvid, otro condiscípulo de Dartmouth, recuerda haber visto ocasionalmente a Bob cuando llegaba a Chicago en viaje de negocios para Farmers Morse. Bob no estaba interesado en los negocios, dijo el señor Irving. De hecho, todos los fines de semana se emborrachaba. Después de 2 años con Farmers Morse, Bob se fue a Montreal a vender refacciones para ferrocarril, también para motores de gas y otros materiales de ferretería pesada. Unos meses después se mudó a Boston, en donde trabajó un corto tiempo en la tienda de departamentos Finless, de la cual no le gustaba y no lo hizo bien ahí, esto de acuerdo a su hijo Smithy. Aunque los amigos de Bob solo estuvieron conscientes de borracheras ocasionales, él estuvo bebiendo todo lo que pudo durante su época, y también comenzaron a aparecer los signos de progresión de su enfermedad al desaparecerse o despertarse con lo que él llamaba los nervios de la mañana. No obstante, se jactaba de que solo perdió medio día de trabajo durante esos 3 años. Si ignoró, negó o no estuvo consciente de su progresión alcohólica, no negó la falta de progreso en su carrera de negocios. Todavía quería ser doctor y de alguna manera se las ingenió para persuadir a la familia que le permitiera procurar ese objetivo. Y así, en el otoño de 1905, cuando tenía 26 años, entró a la Universidad de Michigan como estudiante de la preparatoria en medicina. A pesar de las altas metas y buenas intenciones, estas del Dr. Bob, toda su sujeción pareció liberarse al poner pie otra vez en un campus universitario. Fue elegido miembro de una sociedad de bebedores de la cual, tal como él decía, me volví uno de los espíritus guiadores, esto bebiendo con mucha más vehemencia de la que previamente había mostrado. Todo fue bien por un tiempo, después los temblores comenzaron a empeorar. Muchas mañanas Bob iba a clase a pesar de estar perfectamente preparado. Él se daba vueltas al llegar a la puerta y se regresaba a la casa de la fraternidad. Tan grandes eran sus temblores nerviosos que temía provocar una escena si se le preguntaba la lección. Esto sucedió una y otra vez, yendo de mal en peor. Su vida como escolar se convirtió en largas borracheras, una tras otra, y ahora ya no bebía por el puro placer de hacerlo. El Dr. Bob no mencionó haber tenido lagunas mentales en esa época. No dijo nada sobre la compulsión, los miedos indefinidos, la culpa o el trago de la mañana. A pesar de esto, con los temblores, las ausencias a clase y las prolongadas borracheras hubiera sido más que suficiente para calificarlo para AA. Para esto, ya en 1907, en la primavera de su segundo año en Michigan, y AA estaba a 28 años en el futuro. Tranquilamente Bob hizo ese año una no muy buena reedición. Decidió que no podía completar su educación y en su lugar intentó una cura geográfica. Empacó sus maletas y enfiló hacia el sur para recuperarse en una granja propiedad de un amigo. La hospitalidad que le brindó pudo haber sido una parte de su problema. A lo largo de todos los años de bebedor, Bob pudo recurrir a amigos y colegas para que lo sacaran del hoyo una vez más. Lo rescataban, lo protegían y le suavizaban las cosas. Después de un mes en el campo, la neblina empezó a disiparse y Bob se dio cuenta de que podía haber actuado precipitadamente al dejar la escuela. Decidió regresar y continuar su labor en ella. Sin embargo, en la facultad pensaban de otro modo. Sentía que la Universidad de Michigan podía sobrevivir y hasta prosperar sin la presencia de Robert Holbrook Smith. Después de largas discusiones con promesas y firmes declaraciones por un lado y amenazas y recriminaciones por el otro, a Bob se le permitió regresar y presentar exámenes. El haber obrado bien podría considerarse un signo natural de habilidad e inteligencia. También podía ser considerado como una señal de la determinación que algunos alcohólicos tienen para trabajar más duro, más tiempo y mejor que todos los demás por una temporada.
A continuación de los exámenes hubo más discusiones dolorosas en la oficina del decano. A pesar de su buena demostración de último minuto, a Bob se le pidió que se fuera, pero se le habían dado sus créditos, así que fue apto para inscribirse en el otoño de 1907 como alumno de segundo año en la Universidad Rush, cerca de Chicago. Ahí, su bebida empeoró tanto que sus hermanos de fraternidad mandaron llamar a su padre. El juez hizo la larga jornada en un vano esfuerzo para enderezarlo. Años después, el doctor Bob recordaba que su padre siempre hizo frente a estas situaciones tranquilamente, con un intento de comprensión. «Bien, ¿qué perdiste esta vez?», le preguntaba, y eso solo aumentaba en Bob los sentimientos de remordimiento. Continuó bebiendo, reemplazando el licor fuerte por la cerveza. Continuaron las borracheras cada vez más prolongadas, despertándose con temblores aún más intensos. Justo antes de los exámenes finales, Bob se embarcó en una prolongada borrachera particularmente tempestuosa, y cuando se presentó para hacer sus pruebas, su mano temblaba tanto que no podía sostener un lápiz. Como resultado, presentó 3 cuartillas del examen totalmente en blanco. Por supuesto, fue llamado una vez más a comparecer. Más promesas y más firmes declaraciones. El decano de esta escuela de medicina decidió que si Bob deseaba graduarse, debería regresar para presentar 2 trimestres más y permaneciendo completamente seco. Fue capaz de hacerlo y como resultado se le dio su título de doctor en 1910, esto cuando tenía 31 años. De hecho, tanto sus conocimientos como su comportamiento fueron considerados tan meritorios que fue capaz de asegurar un muy codiciado puesto de médico interno en el City Hospital de Akron, Ohio. Los 2 años como médico interno estuvieron libres de problemas. El intenso trabajo tomó el lugar de la intensa bebida, sencillamente porque no había tiempo para ambos. Se me mantenía tan ocupado que difícilmente salía del hospital. En consecuencia, no podía meterme en ningún problema, decía el Dr. Bob. Una vez, durante su internado, Bob manejó la farmacia del hospital. Esto añadió a otros deberes y le hacía recorrer todo el edificio. Ya que los elevadores eran demasiado lentos, tenía el hábito de subir y bajar las escaleras corriendo como si el diablo lo persiguiera. El frenesí de la actividad ocasionaba con frecuencia un explosivo de «¿Cómo está ahora aquel cadáver de aquel joven yankee?». Esto por parte de algunos de los más viejos doctores que estaban particularmente orgullosos de él. En 1912, al completarse sus 2 años de internado, el médico de 33 años abrió un consultorio en el edificio del Second National Bank, en Akron, en el cual iba a permanecer hasta que se retiró de la práctica, esto de la medicina, en 1948. Quizá como resultado del horario irregular y del intenso trabajo de un nuevo médico general, al Dr. Bob se le desarrollaron considerables problemas estomacales. Pronto descubrí que un par de tragos podían aliviar mi sufrimiento gástrico, al menos durante unas horas. Decía esto el Dr. Bob. No le tomó mucho tiempo regresar a los viejos hábitos de bebida. Casi de inmediato empezó a pagar muy caro físicamente, esto por conocer el horror y el sufrimiento de reales de lo que es el alcoholismo. Ahora estaba entre 2 grandes peligros, decía. Si no bebía, mi estómago me torturaba, y si bebía, eran los nervios los que lo hacían. Incidentalmente, Smithy hizo notar que el problema del estómago desapareció después de que su padre dejó de beber. Si bien tuvo un poco de insomnio, lo que le llevó a leer mucho más por la noche. Cuando las cosas se ponían mal y el Dr. Bob era incapaz de funcionar, se metía a algunos de los lugares locales que daban secado, y solo fue una vez, sino cuando menos una docena. Después de 3 años de la existencia de pesadilla, el joven doctor se encontró finalmente en uno de los pequeños hospitales de la localidad que, como los demás lugares de secado y sanatorios de las cercanías, daba entrada a pacientes con dolencias socialmente inaceptables, tales como el alcoholismo, la adicción a las drogas y las enfermedades mentales. El personal del hospital lo hizo lo mejor que podía, pero Bob no pudo o no quiso permitir que lo ayudaran, ya que se persuadió a amigos bien intencionados para que escondidas le llevaran cuartitos de whisky. Cuando le falló esa fuente de abastecimiento, no le fue difícil robar alcohol medicinal a un hombre que debía moverse o sabía moverse dentro de un hospital, y esto lo hizo empeorar rápidamente. A principios de 1914, el juez Smith despachó a un doctor de St. Johnsbury con instrucciones de regresar a Bob a casa. En cierta forma, el Dr. Bob consideró siempre a Johnsbury como su casa, y aunque vivió y trabajó en Akron durante el resto de su vida, continuó regresando a Vermont todos los años, ya sea borracho o sobrio.
De alguna manera, el doctor de Vermont se las arregló para lograr que Bob regresara a la casa de la calle Summer en la que había nacido. Ahí permaneció en cama durante 2 meses antes de que se aventurara a salir de la casa. Estaba completamente desmoralizado. A partir de ahí pasaron otros 2 meses antes de que regresara a Akron para reanudar su práctica de la medicina. Creo que debía estar totalmente asustado por lo que había sucedido, o por el doctor, o probablemente por ambos, decía el doctor Bob. A principios del año siguiente todavía estaba sin beber. Quizá creyó que era para su bien estar así, y quizá Ann Ripley también lo creyó. Se fue a Chicago a casarse con ella y la ceremonia tuvo lugar en la casa de la madre de Ann, la señora Joseph Pierre Ripley, a las 8:30 en punto, como se lee en la invitación de la boda del 25 de enero de 1915. El doctor Bob llevó a su esposa de regreso a Akron a una casa que hace esquina con la 85 de la avenida Harmon, una calle bordeada de árboles en aquel elegante barrio al oeste de la ciudad. La casa nueva, entonces, y con un costo de $4,000, era una estructura de 2 pisos de buena madera, con cuartos amplios y bien ventilados. La cocina era moderna y tenía todas las más recientes comodidades, pero Smithy la recuerda como larga y estrecha. Papá tenía una silla en particular, en la que se sentaba y nunca cambió de lugar. Era su asiento, y cada vez que alguien quería algo del refrigerador, tenía que levantarse, pero no la cambiaba. Mamá era una buena cocinera, dijo, pero a ella no le interesaba hacerlo. Siempre quería cenar alumbrándose con velas y a papá le gustaba ver qué era lo que comía. Teníamos prácticamente un foco sobre la cabeza. Él no prestaba ninguna ayuda en la casa, sino todo lo contrario. Una vez mamá lo persuadió para que quitara el papel tapiz de la pared de la sala. Metió por la ventana la manguera del jardín, abrió la llave y la casa estaba alfombrada. Mamá casi se desmaya. Además tenía la peor habilidad del mundo como mecánico. Yo tenía que hacer todas las composturas. Los 3 primeros años de casado en la vida de los Smith fueron ideales, libres de toda la infelicidad que iban a llegar posteriormente. El doctor Bob continuó sin beber y fueron aplacadas todas las dudas que Ann podían haberle quedado. Eran entonces, como siempre lo fueron, una pareja en extremo cariñosa. Mamá siempre estuvo profundamente enamorada de papá, recordó Smith. Nunca oí que se pelearan. Sue estuvo de acuerdo, pero admitió haber escuchado sin intentarlo lo que podría haberse llamado discusiones. La vida profesional del Dr. Bob también se deslizó sin altibajos. Estaba adquiriendo una nueva reputación como médico, que era un trabajo que amaba. A sus pacientes les inspiraba confianza, un poco autoritario y difícil al empezar a tratarlo. Él era simpático y comprensivo una vez que empezaban a platicar con él. Tenía una forma especial para mirar por arriba de los anteojos. Era grandioso para tratarte, dijo Emma K., que estuvo cerca de los Smith en sus últimos años, tal como tú esperas que sea un doctor. Al irse ampliando la práctica del Dr. Bob, los Smith hicieron muchos amigos y se convirtieron en miembros respetables de la comunidad, y en 1918 fueron padres. Pero el año del nacimiento de Smithy fue también el año en que ocurrió un suceso nacional que tuvo un impacto muy diferente sobre la vida del Dr. Bob. Fue aprobada la 18 enmienda de la prohibición. Ante la perspectiva de que todo el país se volviera seco, me sentí completamente a salvo, recordaba el Dr. Bob. Pensó que algunas botellas en ese momento no significarían gran cosa, y si él y sus amigos se las arreglaban para almacenar una modesta provisión de licor, esto mientras todavía era legal, y pronto se acabaría esta. Razonó que tenía que hacerlo así, y eso no podía hacerle ningún daño. Su pensamiento, si no completamente lógico, excepto para la lógica del alcohólico, claro está, fue el típico en ese tiempo. El Dr. Bob y el resto del país iban a saber pronto los resultados del gran experimento estadounidense. Antes de que fuera aplicada la enmienda, él no sabía que el gobierno lo complacería al permitirse a los doctores el uso de alcohol etílico, esto en cantidades casi limitadas para propósitos médicos. Muchas veces, durante esos años secos, el Dr. Bob tomó el directorio telefónico y eligió un nombre cualquiera, llenando entonces una receta que le permitiría disponer de una botellita de 100 miligramos de alcohol medicinal. Pronto apareció en escena un recién confirmado miembro de la sociedad estadounidense, el contrabandista de licores. La calidad no siempre era su especialidad. No obstante, el contrabandista que surtía a la familia era más servicial que una tienda de licores. Hacía entregas a todas horas, ya sea de día o de noche, incluyendo domingos y días festivos. Lo siento, sin embargo, no recibía cheques ni crédito.
El Dr. Bob inició con moderación la jornada de la prohibición, esto dentro de un espacio de tiempo relativamente corto. Volvió a perder poco a poco el control, aunque no regresó hasta el viejo patrón, pero el progreso de su enfermedad fue evidente. Pronto desarrollé dos fobias definidas, esto en sus propias palabras. Una fue el miedo a no dormir y la otra fue el miedo a que se terminara el licor. No siendo un hombre de posibles, yo sabía que si no permanecía lo suficientemente sobrio para ganar dinero, se me terminaría el licor. Esta lógica irrefutable lo condujo a llevar una existencia como la de la ardilla que hace girar la jaula en la que está encerrada. Fue una pesadilla que duró 17 años, permaneciendo sin beber para ganar el dinero para emborracharse, y emborrachándose para dormir, y así una y otra vez. En lugar de tomar el trago de la mañana que él ansiaba, el Dr. Bob se volvió hacia lo que él describió como grandes dosis de sedantes. Esto para aquietar los temblores que lo angustiaban terriblemente. Contrajo lo que en años posteriores se llamaría un problema de pastillas o de doble adicción. Siempre que, en lugar de tomarlas, Bob dejara correr el ansia por el trago de la mañana, sucedía un desastre mayor. En primer lugar, en unas pocas horas se encontraba incapacitado para trabajar, y en segundo, perdía su destreza usual para llevar a escondidas a su casa el licor suficiente que lo hacía dormir. Esto le provocaba una noche de revolverse inútilmente en la cama, seguida por una mañana de temblores insoportables. También hubo carruseles ocasionales, escondiéndose algunas veces en el City Club o registrándose en el Hotel Porchas de un nombre falso, ya que después de todo, ¿quién creería que el Dr. Robert Smith? Pero que mis amigos solían encontrarlo totalmente ebrio, y así él se iba a casa y me prometían que no iba a ser regañado. No obstante, eso, el Dr. Bob se las arreglaba para seguir funcionando como médico. Yo tenía el sentido común suficiente para no ir al hospital si había estado bebiendo o si recibía a muy escasos pacientes. En realidad, su carrera inclusive progresó durante esos años. Después de iniciarse practicando la medicina en general, el Dr. Bob desarrolló un interés por la cirugía, a continuación de una capacitación posterior en la Clínica Mayo Rochester de Minnesota y en la Escuela Médica Jefferson de Filadelfia, y en 1929 comenzó a especializarse como proctólogo y cirujano del recto. También fue cirujano de emergencias en Akron para el ferrocarril Baltimore y Ohio, y durante muchos años, o sea, que si había una enfermedad o accidente en el área, él era el primer doctor al que llamaban. Esto le suministró algún dinero extra y un pase para el ferrocarril. Pero conforme discurrían los años de bebida, el esfuerzo que le ocasionaba hacer su trabajo y conservar una fachada de normalidad se volvió cada vez más extenuante. Su esquema usual era permanecer seco, pero bien sedado, durante el día hasta las 4 de la tarde y entonces irse a casa. De esta manera esperaba que su problema de bebida no se volviera del conocimiento público o de chisme de hospital. Gradualmente la fachada se fue desmoronando. El Dr. Bob pudo haber pensado que nadie se daba cuenta, pero hay considerable evidencia de que bastante gente estaba consciente de su problema con el alcohol. Por ejemplo, al inicio de su recuperación, cuando se le comunicó a una enfermera del sitio hospital que él tenía una cura para el alcoholismo, la primera observación que ella hizo fue: «Bueno, doctor, puedo suponer que ya lo probó usted, ¿verdad?». Ansí, una AA que conoció al Dr. Bob antes de que ella tomara siquiera su primer trago, recordó cómo él llegaba al mostrador de la cafetería de los bajos del edificio del Second National Bank y ordenaba bromo seltzer, jugo de tomate y aspirina. Nunca lo vi comer. Un día le pregunté a Bill, el propietario que pasaba a ese nombre, ¿tiene algún trastorno nervioso? No, tiene una cruda perpetua, dijo Bill. La bebida del Dr. Bob tuvo un inefable efecto en la vida familiar, al igual que en su práctica profesional, pero sus dos hijos no estuvieron conscientes de ella en sus primeros años, y en su mayoría sus recuerdos de la infancia son felices. Mamá se impresionaba fácilmente, y lo excesivamente reservada y muy poco mundana que era, constituían una fuente de constante diversión para papá, al que le encantaba hablar de temas sobre hechos fuera de los usuales y observar su reacción. Sin embargo, después de haber estado ya un tiempo mezclada con los borrachos, nada podía sorprenderla o impresionarla, dijo al trasladarse sus recuerdos hacia los primeros tiempos de AA. Inclusive, aunque sus maneras pudieran ser extrañas, estas a aquellas en que ella fue criada, mamá era extremadamente tolerante con otros, sencillamente no podía criticar, siempre buscó disculparse por sus actos.
Mamá nunca dio su consejo en la excitación del momento, sino que se lo reservaba hasta que tenía tiempo de rezar y meditar acerca del problema, dijo Smithy. Como resultado daba su respuesta en una forma muy amorosa, carente de egoísmo y servía para asentar a papá en un grado muy alto. Mamá siempre tuvo una profunda lealtad a nuestra familia y posteriormente a los AA, lo que hizo que ningún sacrificio personal fuera demasiado grande. Sencillamente no gastaba en ella ningún dinero con objeto de ayudar a la familia a que obtuviera las cosas que creía que necesitaban. Siendo por naturaleza una persona más bien tímida, sin embargo, podía remontarse a grandes alturas si creía que la ocasión lo justificaba, dijo Smithy. Estoy pensando en aquellas veces en que él creyó que el programa de AA estaba en peligro. Cuando esto sucedió, mamá estuvo dispuesta a dar la batalla a cualquiera, esto por los principios que creía que eran los correctos. También la vi dejar su tranquila disposición de ánimo para defendernos personalmente a papá o a mí. Pero los recuerdos de la familia de los últimos años previos al Alcohólico Anónimo son oscuros. Naturalmente, conforme los niños fueron creciendo, los Smith fueron en mayor o menor grado excluidos del trato por sus amigos. No podían aceptar invitaciones porque, con seguridad, a Bob se iba a emborrachar y provocar una escena. Ian, para quien la hospitalidad era su segunda naturaleza, ni se atrevían a pedir a la gente que viniera a su casa por la misma razón. Al ir creciendo los niños, el alcoholismo del Dr. Bob se volvió cada vez más notorio para ellos. Comenzó a hacerles promesas, al igual que a Ann y a los pocos amigos que le quedaban, esto de dejar de beber. Promesas, decía, pero raramente lograba conservarme sin beber siquiera durante ese día, aunque yo era muy sincero cuando las hacía. Los primeros recuerdos de Smith respecto a la bebida de su padre, tal como los registros de Bill Wilson en 1954, pocos años después de la muerte del Dr. Bob, fueron en su mayor parte del efecto de su madre. Ella se oponía mucho a que bebiera, y teniendo todo un problema con papá, porque cuando él se metía en una prolongada borrachera de verdad, no venía a casa. Me supongo que yo tenía 13 o 14 años, sé que no tenía la edad suficiente para manejar, así que no podía ir a buscarlo. Recuerdo una vez que ella se despertó, tanto que me llevó al piso de arriba, y dijo, ahora voy a tomar un trago de whisky, y cuando esta noche él regrese a casa, le dices que estoy borracha. Se tomó ese trago y trató de actuar como si estuviera borracha. Esto terminó en toda una conmoción y no sirvió para gran cosa. Creo que él no creyó que estaba borracha y solo estaba avergonzado por el espectáculo que ella estaba dando. Pero después de darte cuenta de lo desesperada que estaba como para mostrarle lo que él estaba haciendo a sí mismo, no creo que ella haya tomado otro trago antes o después. Papá ya casi no practicaba. Estaba escondido o en casa e indispuesto. Mamá le mentía a sus pacientes e igual lo hacía Lily, la muchacha de su consultorio. Muy rara vez manejaba cuando estaba bebiendo, dijo Smithy. A los muchachos del garage del centro los había acostumbrado a llevarlo a casa. Mamá siempre trataba de entretenerlo cuando llegaba. Quería ver si le era posible conservarlo en buenas condiciones para la mañana siguiente, pero papá siempre tenía alguna forma de ir a lo suyo. Durante el invierno usaba gruesos guantes de manejar, ya que entonces la calefacción de los coches era muy deficiente, y en uno de ellos ponía medio litro de alcohol medicinal y lo aventaba a la terraza del piso superior. Después de que mamá lo había estado entreteniendo, subía y tomaba su whisky. Cuando volvía a bajar era evidente que lo había estado bebiendo. Ella nunca se imaginó cómo lo hacía. Este truco de su guante no fue lo único que el Dr. Bob hacía. Como muchos alcohólicos antes, ahora y en el futuro, era un experto en obtener y mantener su provisión. Si mi esposa estaba planeando salir por la tarde, yo obtenía una gran provisión de licor y lo metía a escondidas en la casa ocultándolo en el depósito de carbón o en el bote de ropa sucia, sobre los quicios de las puertas, sobre las vigas del techo del sótano y en las hendiduras de las paredes. Decía, también hice uso de los viejos baúles y arcones, del cubo de la basura viejo y hasta del depósito de cenizas. Nunca utilizó el depósito del agua del excusado porque ahí era muy fácil encontrarlo. Fue también una buena cosa que si el Dr. Bob era un experto, era en esconder. Ann era una experta en buscar y este era el lugar en el que él buscaba con seguridad. Bob también le dijo al contrabandista de licor que le escondiera la bebida en los escalones de la parte trasera, donde él la podía tomar según su conveniencia. Algunas veces los llevaba en el bolsillo, decía. También usaba el ponerlo en botellitas y meterme varias en los calcetines. Esto funcionó estupendamente hasta que fui con mi esposa a ver Wallis Berry, en Too Got Annie, en donde Berry recurría al mismo truco en un intento de engañar a Mary Dressler.
después de lo cual dejaron de funcionar la pierna del pantalón y el elástico del calcetín. Cuando a principios de 1933 ya fue legal la cerveza, el Dr. Bob pensó que esto podría suministrar una solución que satisfaciera a todos y que él no tendría que dejar de beber realmente, porque no era dañina, y decía, nunca se había emborrachado nadie con cerveza. Quizá Bob tenía poderes de persuasión superhumanos, quizá Anne estaba en un estado de tal desesperación que estaba dispuesta a intentar cualquier cosa, porque de cualquier forma fue con su permiso que llenó el sótano con cajas de cerveza. No pasó mucho tiempo antes de que me bebiera cuando menos caja y media al día, decía. Subí cerca de 15 kilos, parecía un cerdo y me sentía incómodo por el aliento entrecortado. Entonces se le ocurrió que si apestaba todo él a cerveza, nadie podría decir que había estado bebiendo, así que comenzó a inyectarse alcohol puro a la cerveza, y los resultados fueron usuales. Esto terminó con el experimento de la cerveza, decía el Dr. Bob. Durante su fase de bebedor de cerveza en 1934, Smith había ido con su padre a Vermont a visitar a la madre del Dr. Bob, y esto y a los viejos amigos. Yo tenía 16 años, recordó Smith, y tuve que manejar el coche la mayor parte del tiempo porque él estaba bebiendo. Recuerdo que temía que Vermont estuviera todavía bajo la ley seca, así que llevamos el coche con cajas de cerveza en el límite del estado de Nueva York y luego nos encontramos que ya estaba húmedo. Después, con el tiempo, crecieron los problemas de dinero. Sue recordó cómo su madre tenía que pagar deudas con el dinero que recibía por la Navidad o cumpleaños. Emma Carr recordó que, al comentarle sobre la bonita estatuilla que durante ese periodo recibió como regalo de Navidad, Anne solo le respondió, «Oh, querida, si en su lugar hubiera mandado comida». «No, yo no me incomodaba con él, pero muchas veces él te ponía a punto de estarlo», dijo Sue. «Tú no podías salir a la vez leal tanto a él como a mamá, y yo sentía que eso me ponía entre la espada y la pared. Recuerdo una vez que me pedía que le llevara su botella, y yo no lo hice y me ofreció algún dinero. Finalmente subió hasta $10 y aún así no lo hice. Fue entonces cuando me di cuenta de que yo no sabía mucho acerca de lo que pasaba, hasta qué grado necesitaba la bebida. Creo que sentía culpable por lo que sucedía, y comenzó a hacernos promesas después de que se dio cuenta de que estábamos conscientes del problema. Yo tenía una alcancía en casa, y por supuesto sabía cómo sacar las monedas. La abría y quizá encontraba ahí con $2 o $3 extra. Creo que esa forma él trataba de congraciarse con nosotros.